La presencia con nosotros en la cabina de RPP del doctor José Naupari Wong, especialista en legislación electoral. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene que decidir esta semana hasta cuándo podrán inscribirse los partidos. Estamos ya corriendo el calendario luego de que la presidenta hiciera la convocatoria a elecciones, y es por eso que es importante tener no solamente el cronograma, sino todas las reglas claras sobre cómo se va a proceder a llevar a cabo un proceso que hay quienes han calificado como el más complejo de nuestra historia. Doctor Naupari, muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. ¿Qué debe ocurrir el día de hoy? Entiendo que justamente hoy, lunes 31, es que se debatirá el cronograma oficial para las elecciones generales del 26. ¿Qué significa esto? Bueno, fundamentalmente aprobar una resolución de cronograma electoral es simplemente ponerle día, mes y año a distintos hitos o plazos previstos en las normas con rango de ley. Es decir, el jurado formalmente hablando no tendría por qué innovar plazos. Al final del día, ¿no? El reglamento, digamos, una resolución que apruebe el cronograma tiene una norma, tiene carácter, si se quiere, tiene rango reglamentario. En consecuencia, el margen para que puedan colocarse algunos hitos adicionales a los previstos en la ley es meridianamente limitado y va a estar en función fundamentalmente en actividades de sus propios órganos. Por ejemplo, cuando el jurado ha solido, en el marco del cronograma electoral, establecer cuál es el plazo que se tiene para resolver en primera instancia, por ejemplo, temas relacionados con calificación de inscripción de lista de candidatos o resolución de tachas, porque la ley establece la fecha de vencimiento del plazo para que se publiquen las listas admitidas, 60 días calendario antes. Establece cuándo tienen que terminar de resolverse las tachas y exclusiones, 30 días antes. Pero como eso es que se resuelvan en instancia definitiva, el jurado ha establecido, bueno, ya, eso es, digamos, ese plazo está para mí pleno, pero yo tengo un órgano que está debajo. Claro, ¿se puede estimar cuándo vamos a tener, por ejemplo, una lista clara, definida de los partidos inscritos que pueden participar en las elecciones? Bueno, formalmente podríamos hablar de 30 días calendario antes. El 13 de marzo ya vence el plazo para que se resuelvan las tachas y las exclusiones. En consecuencia, ahí ya podremos saber cuáles no fueron tachados, cuáles no fueron excluidos, y eso sería, digamos, ya los definitivos, ¿no? Que van a haber algunas listas que se inscriban, que, digamos, se terminen de inscribir antes, sí, sin duda, pero el plazo máximo es el 13 de marzo. Es más, en la propuesta de cronograma que sacó el jurado... ¿13 de marzo? Es más, incluso justamente en la propuesta de cronograma que sacó el Jurado Nacional de Elecciones allá con un acuerdo del 18 de febrero de este año, ellos mismos señalaron justamente 13 de marzo, fecha límite para que las candidaturas queden inscritas. O sea, 30 días antes. Exacto, porque 30 días antes vence el plazo para que se resuelvan las tachas. Sí, lo que ocurre, a ver, es que hay distintos hitos. Primero, hasta el 23 de diciembre vence el plazo para que se presenten las solicitudes de inscripción de lista de candidatos. Pero esas solicitudes de inscripción pasan por distintas etapas. Pasan justamente por una calificación, puede declararse inadmisible, se presenta un plazo de subsanación. Si es que no se subsana, se declara la improcedencia de la candidatura. Esto va a ser apelable ante el Pleno del JN. El Pleno del JN puede declarar fundado y recién se admite a trámite. Una vez que se admite a trámite, se publica la resolución de admisión a trámite de la lista y se pasa a otra etapa, la etapa justamente de tachas. Si se presenta una tacha, se resuelve en primera instancia el jurado especial, en segunda instancia resuelve el Pleno. ¿Estamos hablando de candidatos o de partidos inscritos? Candidatos. Correcto, ya. Claro, porque ahora, a nivel de partidos, justamente como usted bien lo mencionaba en la primera parte de vuestra pregunta o de vuestra reflexión, ahí el tema es, a mi juicio, medianamente simple. Lo que tendría que pasar es que se modifique la primera disposición final del reglamento de ROP que salió la semana pasada, el mismo día de la convocatoria, y esa disposición final se adecúa a lo previsto en el último párrafo del artículo 4 de la LOP, según la cual la fecha máxima o la fecha límite para que se puedan inscribir los partidos que deseen participar en las elecciones generales vence a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. Esto es el 12 de abril. El 12 de abril. Y justamente me remito también al proyecto de cronograma electoral que aprobó el Pleno del Jurado, o sea, los 5. La pregunta era si el 12 de abril vamos a tener ya los peruanos conocimiento de cuántos partidos hay inscritos que podrían presentarse a las elecciones. ¿A nivel de partidos? Sí. A nivel de partidos, sí. A nivel de partidos. Pero a nivel de candidatos, ¿no es un poco apretado el plazo? Sí, no. Ahora, lo cierto es que de repente tenemos... De cara al tiempo que vamos a tener, digamos, los peruanos de conocer a los candidatos y de saber finalmente cuál es esa lista final, porque 13 de marzo, cuando las elecciones son el 12 de abril... Claro, lo que ocurre es que formalmente cuando ya vence el plazo el 23 de diciembre para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos, ya más o menos podemos saber quiénes aspiran, si se quiere, a inscribirse como tal. Esto ya desde el 23 de diciembre deberíamos tener, digamos, una alerta e irnos informando de quiénes son los que están en el partidor, si se quiere. Que algunas de esas candidaturas se puedan caer en el camino, sí, algunas se pueden caer.
Pero por tachas, por objeciones de ciudadanos. no solamente por objeciones de ciudadanos, don Fernando, sino que porque de repente el jurado electoral especial considera que algún candidato se encuentra impedido. Por ejemplo, si un candidato figura en el registro de deudas de reparaciones civiles, no puede serlo. Se declarará la improcedencia. ¿Cómo se resuelve en una elección tan compleja, con tantos partidos y cuando se está apelando a que de pronto se puedan formar alianzas entre los partidos para reducir el número justamente en la cédula? ¿Cómo si se tachara al candidato de una alianza, por ejemplo, qué pasa? Bueno, dependiendo de qué candidato sea, la regla general es que si tacha un candidato, se va solo el candidato. Si yo tacho al candidato presidencial, se cae la fórmula. Solo la fórmula presidencial, la lista de candidatos al Senado, por distrito electoral múltiple, por distrito electoral nacional, y la lista de candidatos a la Cámara de Diputados corren calificaciones, si se quiere, separadas, ¿no? O sea, el vicio o la improcedencia de la tacha a un candidato presidencial solo afectaría a la plancha. Si cae un candidato a la vicepresidencia, guste o no, porque esa norma no ha sido modificada hasta ahora, podría correr incompleta. Pero ojo, ahí hay que hacer una precisión. Lo que ocurrió con Castillo y Boluarte. Hay que hacer una precisión. Una cosa es que se prohíba o que esté impedido de presentarse de saque una fórmula incompleta, y otra cosa es que producto de una calificación por parte del jurado especial o producto de una tacha se caiga uno de los candidatos a la vicepresidencia. La Ley Orgánica de Elecciones, en un artículo que ha sido modificado por el Congreso, pero no en ese extremo, sigue permitiendo que si un candidato a la vicepresidencia se cae por una tacha o por una improcedencia, se puede igual inscribir con un candidato a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. Como sucedió el año 21, ¿no? Exacto, y que no era ilegal. Dígame, ¿qué consecuencias puede tener esta diligencia fiscal, investigación preliminar, lanzada por la Fiscalía sobre dos partidos, Fuerza Popular y el partido cuyo miembro más notorio es el señor Carlos Álvarez? Bueno, el Ministerio Público está haciendo estas diligencias, este procedimiento para determinar si ellos van a ejercer la competencia para solicitar a la Corte Suprema que se declare la ilegalidad por conducta antidemocrática de estas organizaciones políticas. ¿Estaba obligado a hacerlo sobre la base de las denuncias que recibió? A mi juicio no, porque es un procedimiento que se inicia de oficio y es una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público, bueno, compartida evidentemente con la Defensoría del Pueblo. Tranquilamente ellos recibían la denuncia, ellos podían haber determinado de saque, no se enmarca dentro de los supuestos previstos para que yo, Ministerio Público, pueda solicitar la declaratoria de ilegalidad por conducta antidemocrática. Ahora, habría que recordar ciertamente que no es un tema solamente asociado a terrorismo o tráfico ilícito de drogas. Eso está fundamentalmente previsto en el párrafo 14.3 de la LOP. Pero creo que no debemos olvidar que el 14.1 de esa misma ley regula un supuesto mucho más abierto, ¿no? Porque al final del día, si es que, por ejemplo, uno vulnera sistemáticamente libertades o derechos porque promueve, justifica o exculpa, ¿no?, atentados contra la vida o integridad de las personas, o promueve, justifica la exclusión o persecución de personas, o legitima la violencia con fines políticos, puede plantearse la declaratoria por conducta antidemocrática. O sea, no es solamente un tema de la reivindicación de un delito o asociarlo al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lo que puede permitir que se pida la declaratoria por conducta antidemocrática. En los casos en que se estaría aplicando, en los casos que hemos mencionado, ¿usted cuál es el análisis que hace? No, a mi juicio que creo que sí se está forzando la figura prevista en la ley para plantear este tipo de, o en todo caso para evaluar si se presenta este tipo de pedidos. Pero igual como en su momento, creo que en su momento en el programa de la noche cuando Fernando hablábamos este tema, cuando se analizaba el caso del partido Antauro, es que el Poder Judicial ya había abierto una caja de Pandora, porque no es cierto que solamente se haya circunscrito el Poder Judicial en el hecho de reivindicar el andahuaylazo para declarar la ilegalidad del partido Antauro, sino que también mencionaba, como bien lo ha mencionado don Fernando hace un momento, el tema de tipos campos de concentración para personas extranjeras, el tema de la pena de muerte, fusilamiento. Entonces, hay temas que van más allá de la reivindicación de la violencia con fines políticos y es responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial proceder con responsabilidad, con mucho cuidado, para no poder pedir la nulidad o declarar la ilegalidad de partidos por cualquier cosa, ¿no? Señor Naupari Wong, muchas gracias por su presencia acá. Contaremos con usted cuando aparezcan otras piedras en el camino de lo que esperaríamos una marcha serena, con una normativa clara. Hay elecciones lúcidas en donde seamos capaces de escoger a los mejores para que nos gobiernen y que no se repita lo que venimos sufriendo desde el año 21. Muchas gracias, señor Naupari Wong. Muy buenos días. Muy buenos días.